Hola, mi nombre es Gustavo Constella Navarrete, yo soy ginecólogo obstetra, dedicado al ultrasonido en obstetricia y ginecología, y quiero en esta ocasión presentar a ustedes partes interesantes de cómo funcionan los equipos de ultrasonido y un tema que me parece muy importante en el desarrollo de la actividad de la obstetricia, que es poder realizar una ecografía en un periodo importante del embarazo, que es el segundo trimestre, donde vamos a poder observar importantes detalles del crecimiento y desarrollo del fetito dentro del útero materno. En primer lugar, quiero que vean, este es un equipo, todos los equipos funcionan parecido. En este momento estamos con una iluminación mucho más intensa de la que normalmente ocupamos. Generalmente trabajamos con una luz bastante más tenue para poder observar mejor las imágenes que se van viendo en pantalla. Sobre todo porque la imagen es en blanco y negro, por lo tanto la escala de grises para nosotros es fundamental en la visualización de la imagen y en hacer los diagnósticos. Ahora hemos bajado la intensidad de luz de la sala y quiero mostrarles que en el equipo podemos seleccionar con qué transductor vamos a trabajar. Puede ser uno para uso abdominal, como este que han visto ahí, o bien para uno de este tipo que es vaginal. En la pantalla, en este equipo, no solamente nos muestra el tipo de transductor que queramos usar, como está destacado, sino que a la vez qué tipo de examen vamos a realizar. Podemos elegir usar abdomen para ver órganos abdominales internos, obstétricos si queremos ver partes del feto dentro de la embarazada, ginecológica que tiene que ver con la parte del examen de útero o de ovarios, u otras alternativas que los equipos puedan usarse y que estén capacitados para ello. Lo importante de este hecho es que cuando nosotros elegimos, por ejemplo, el programa obstétrico, el equipo automáticamente va a seleccionar todas las mediciones y las tablas relacionadas con la parte obstétrica, de tal manera que cuando vamos realizando el examen, toda medición que hagamos relacionado con las distintas partes del feto van a quedar guardadas en la memoria del equipo y después, a través de las tablas internas que traen, nos va a poder ir señalando la información que requerimos, sobre todo en cuanto a la edad gestacional, el peso, el crecimiento del feto dentro del útero. Eso en relación a los transductores. En general, los equipos funcionan todos de la misma manera. Tienen, por ejemplo, un cuadro principal que se ve en la pantalla, o bien podemos tener dos cuadros principales funcionando en la misma pantalla. Podemos darle a uno más o menos ganancia, una ganancia general que se logra ahí destacar a diferencia del otro cuadro, y acá también podemos darle ganancia diferente. Podemos volver a nuestra pantalla principal y ampliar la imagen a lo que más se logre obtener, como se ve ahí, o bien achicar el ángulo de la imagen para rescatar una parte específica de lo que estamos observando. Cuando nosotros achicamos el ángulo de la imagen, mejoramos la calidad de lo que estamos observando. Lo mismo podemos hacer si queremos ver esta imagen más grande. Podemos hacerle lo que llamamos un zoom, en donde aumentamos el tamaño en forma digital de lo que estamos observando. O bien, no aumentamos el tamaño, sino que nos alejamos o nos acercamos dentro de lo que se observa. Es importante que sepan que con este transductor, que se usa para aplicación abdominal, normalmente funcionan entre 3 y 5 MHz, nosotros tenemos la capacidad de observar dentro del abdomen materno hasta 25 o 30 centímetros de profundidad, lo que es bastante ventajoso para poder hacer este examen adecuadamente.
A diferencia de un transductor vaginal que funciona a una frecuencia mayor de hasta 10 MHz, pero que sin embargo la profundidad del examen no va a superar los 10 o 15 centímetros. Por lo tanto, obviamente lo que va a observar va a ser un campo menor donde podamos ver nuestra imagen. Los equipos, por supuesto, van a traer tablas incorporadas, de tal manera que cuando ustedes vayan midiendo las distintas partes del fetito, van a quedar en la memoria y después la tabla general les va a dar un resumen de lo que han observado. Por ejemplo, podemos ver acá en la memoria de este equipo, tenemos imágenes que fueron medidas. Ven ustedes, acá se observa el detalle, se midió una parte en abdomen, una parte en cabeza, quedan las medidas anotadas y finalmente, después que uno hace todas las mediciones, el equipo nos va a entregar un reporte de cada una de las mediciones que se fueron haciendo, con un resumen donde podemos leer el peso habitualmente de lo que tenemos, una edad gestacional según las mediciones que hayamos obtenido. Eso en general para todos los equipos es lo mismo. Solamente es importante poder colocar cuál es la fecha de menstruación de la paciente para que el equipo nos diga si este crecimiento del bebé va normal o va fuera de rango. Para eso el equipo también puede mostrar una gráfica donde se ve acá que el peso estimado, que es una crucecita que está marcada ahí, está dentro del rango de normalidad. Para eso basta con saber dónde buscar dentro de la gráfica que muestran los equipos toda esta información. Así que es relativamente fácil poder establecer ese tipo de cosas. También los equipos nos permiten, por ejemplo, evaluar el flujo o bien el ritmo cardíaco o los flujos sanguíneos en el cordón y poder medir ahí mismo la frecuencia cardíaca. Entonces, no es difícil establecer, por ejemplo, acá tenemos nuestra línea de búsqueda, la fijamos en un punto, avanzamos al segundo ciclo, porque los equipos generalmente están programados para en 2 ciclos dar una frecuencia, y aquí nos dice que la frecuencia es de 130 por minuto. Ese es un ejemplo que es muy fácil de entender y sabemos que es una frecuencia normal. Por lo tanto, en general los equipos están acondicionados para trabajar de manera bastante simple, solamente manejando los controles como corresponde. Que pueden hacer una evaluación lo más adecuada posible de la embarazada en el segundo trimestre del embarazo, utilizando obviamente un examen ecográfico de rutina para establecer si hay normalidad o si hay alguna cosa alterada en el fetito que estamos examinando. Por lo tanto, quiero darle a conocer algunos aspectos teóricos que deben siempre tenerse en cuenta. Básicamente, este es un examen que idealmente debería realizarse entre las 20 y 24 semanas de la gestación, porque es un periodo del embarazo en que las imágenes que nosotros podemos obtener son mucho más nítidas, hay un volumen de líquido amniótico adecuado dentro del útero como para poder ver con más claridad las distintas partes del feto. Y por lo demás, cualquier cosa que nosotros encontremos como una anormalidad en este periodo del embarazo, cuando se supone que ya el desarrollo es bastante avanzado, van a servirnos para determinar si el bebé puede nacer normalmente en un lugar normal o debe ser trasladado a un lugar con más especialidad, o en qué momento conviene que nazca para no tener problemas de sorpresa en el fondo finalmente el día del parto mismo. En el examen ecográfico prenatal incluye una evaluación de varios parámetros, obviamente la actividad cardíaca,
la que es fácil determinar mediante el examen ecográfico. Sabemos que hay una frecuencia normal de latidos del corazón que fluctúa entre 120 y 160 por minuto, que se podemos medir y establecer rápidamente si es normal. También en la primera exploración podemos establecer si es uno o dos o más fetos los que están dentro del útero, lo que es súper importante porque nosotros debemos reconocer inmediatamente o tener como antecedente si hay uno o dos y si estos dos comparten la misma placenta o tienen placentas diferentes, porque el pronóstico final puede cambiar en relación a eso. La edad gestacional o el tiempo de embarazo que lleva una paciente, nosotros lo podemos asumir por lo que la paciente nos diga como antecedente de su última menstruación, pero en ocasiones, no es raro, tenemos que decidirlo a través de lo que el examen ecográfico entrega, y eso lo logramos con las mediciones de las distintas partes del feto que están establecidas como las que normalmente deben medirse para poder llegar a ese diagnóstico. En general, cuando nosotros hacemos ya la medición de las partes fetales que nos interesa, debemos hacer una inspección sistemática de los distintos órganos que componen el feto para poder saber o decidir si realmente es todo normal o hay algo que es patológico. Y asociado a esto también, como ya lo mencioné, el tema de la placenta, el líquido amniótico, la relación con el cuello del útero, son importantes para saber qué está pasando en el ambiente interno, ¿no es cierto?, de este embarazo. Por lo tanto, el operador o quien hace la ecografía no solamente debe medir y establecer esos hechos, sino muchas veces también dejarlos guardados en imágenes, para que después, como ven acá, se puedan corroborar o revisar. Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, la cabeza, hacemos algunos cortes que son como cortes estándares, cortes transversales, donde nos van a poder decir cuáles son las estructuras que tenemos que revisar y medir. Cuando nosotros vemos la cara del fetito, también tenemos que hacer algunas imágenes que son como estándares, que nos van a ayudar a establecer si hay normalidad o anormalidad, que enseguida quiero mostrar algunas imágenes. Lo mismo en relación al tórax, el corazón básicamente, una vista muy típica que nosotros tenemos que lograr siempre es una vista de las 4 cámaras cardíacas. A nivel de abdomen, cómo se debe establecer la medición normal del abdomen, porque es fundamental en la determinación del peso fetal. Establecer la visión o la visualización de la columna y sus distintos segmentos, desde la región cervical hasta la región sacra, con cortes ya sea de arriba abajo o longitudinales, como llamamos, o cortes transversales. También es importante medir algunos segmentos óseos de las extremidades. Básicamente el que habitualmente medimos siempre es el fémur, pero en distintas patologías tenemos que medir más que eso. Distintos huesos del cuerpo nos van a ayudar a tener mejor diagnóstico. Y la evaluación cuantitativa, que es lo que yo le mostraba acá, es lo que se refiere ya a los valores de cada tramo. Por ejemplo, si vamos a medir la cabeza, vamos a ver un diámetro biparietal, vamos a medir un diámetro occipitofrontal. Si vamos a ver el abdomen, vamos a ver un diámetro anteroposterior y un diámetro transversal. Porque todo eso nos va a servir para establecer finalmente la edad gestacional y el peso que en el momento del examen ecográfico podemos adjudicarle a este bebé. Quiero mostrar acá en imágenes lo que me interesa que vayan observando. En la cabeza normalmente hay algunas estructuras que siempre se deberían ver.
Tenemos, por ejemplo, acá dos cortes transversales del cráneo del feto, o cortes axiales, como también se les conoce. Este es un corte que llamamos transventricular, donde con más claridad, en vivo, haciendo la ecografía, siempre deben verse algunas estructuras típicas. Una de ellas es lo que llamamos los ventrículos. Los ventrículos laterales, que normalmente siempre van a observar que se ve mejor la parte inferior que la parte superior. Porque en ecografía todo lo que signifique hueso va a significar un impedimento natural a la imagen. En cambio, la parte posterior, que está más lejana al hueso que la cubre, se van a poder observar algunos detalles. Y en este corte transventricular, donde además también vemos una pequeña zona más oscurita, que se llama el cavum septum pellucidum, que debe estar presente siempre, porque si no lo está, significa que hay una anormalidad. Ustedes pueden medir los diámetros de la cabeza, el diámetro biparietal, el diámetro occipital. Paralelo a esto, dentro del mismo cráneo, hay otro corte que llamamos el transcerebeloso, que nos permite observar que es un diámetro que se mide un poquito más bajo en la cabeza, pero nos va a permitir observar con claridad el cerebelo y cómo está relacionado con el resto del cráneo, o bien si hay anomalías asociadas a esta imagen. Esto es súper importante porque en el fondo estas medidas o esta visión de imágenes es la que nos va a decir es que está todo normal o bien hay algo que podemos decir no es normal. Estos son los cortes que yo les mencionaba, cortes axiales. Este que se ve acá en forma más horizontal es el corte transventricular, señalado con la letra A. También hay un corte un poquito más bajo que se llama transtalámico, que también se ha usado mucho para medir los diámetros del cráneo. Y este corte más oblicuo en C es el corte transcerebeloso, donde en esta zona podemos evaluar el cerebelo y lo que lo rodea. Acá tienen, por ejemplo, el corte transventricular, donde yo les destaco esta imagen que se llama cavum septum pellucidum. Esto que se ve como negrito ahí es el ventrículo lateral y dentro hay una zona que son los plexos coroideos, que es más blanquita, que es la que produce este líquido que está dentro del cráneo. A esta zona nosotros le llamamos atrium. Y este es el cuerno en el fondo que está dirigido hacia atrás de la cabeza. Hacia adelante se va a ver una pequeña zona más pequeñita que es la parte anterior de la cabeza, que es más difícil de observar muchas veces. Pero nosotros siempre debemos estimar un valor, una medida en esta zona. Esto para señalar básicamente los diámetros que yo le dije que se deben medirse. Esto a nivel del cerebelo. Esta zona de atrás que se llama cisterna magna, porque ahí hay acumulación de líquido. Acá cómo se mide el cerebelo. En relación a la cara del feto, siempre es conveniente lograr, si es posible, establecer un perfil, porque van a poder observar con más claridad lo que corresponde a la nariz y al desarrollo del hueso nasal, cómo se ven los labios en un corte de vista sagital, el mentón y la forma de la frente. Y en los cortes transversales se pueden ver las órbitas, se puede ver la parte que corresponde al maxilar superior, que es esto, y la parte de la mandíbula, que es la parte del mentón. Ahí, por ejemplo, estamos observando el mismo perfil. Acá incluso uno ve lo que corresponde a la oreja. Acá en una vista frontal se puede ver la boca, los ojos y la nariz. Y acá un acercamiento que en realidad nosotros le llamamos plano coronal. Vemos claramente el contorno de la nariz y los labios. Entonces podemos decir que aquí hay una indemnidad de los labios y está descartada la posibilidad que este pueda tener un labio leporino. Eso
cada vez que hacemos una ecografía en este periodo del embarazo, siempre lo vamos a poder observar. Solamente hay que tener la paciencia o bien la capacidad de encontrar estas imágenes. Por ejemplo, cuando yo les mencioné lo de los ventrículos, a esto, por ejemplo, se acumuló mucho líquido acá dentro del cráneo, se llama ventriculomegalia, que está estandarizado que hasta 10 milímetros se considera normal y entre 10 y 15 milímetros de acumulación de líquido en un ventrículo se considera ventriculomegalia. Si ya supera los 15 milímetros, estamos hablando de hidrocefalia, que obviamente es una entidad patológica importante de poder reconocer e informar, ¿no es cierto?, a la madre y obviamente para que los especialistas manejen el caso, sobre todo después que nace el bebé. Por ejemplo, acá yo les muestro imágenes de hidrocefalias donde se ve una gran acumulación de líquido, donde no se ven las estructuras que ya les mencioné que deberían verse, en dos tipos de hidrocefalia distintos, donde obviamente según la intensidad del problema va a ser el pronóstico una vez que nazca el bebé y los tratamientos que van a requerir, dónde va a tener que nacer. Todas esas cosas son importantes si uno encuentra hechos patológicos. Tenemos, por ejemplo, signos indirectos que llamamos de espina bífida, donde vemos que hay una dilatación de los ventrículos dentro del cráneo, el cráneo como que se deforma un poco y acá nosotros lo denominamos como el signo del limón. El cerebelo, que normalmente ya les mostré cómo debería verse, se encorva y se le denomina el signo de la banana, que son en el fondo indicios, estos indicios vistos en conjunto, de que hay una patología, una anormalidad. Y en este caso son signos indirectos de una patología que se llama espina bífida. O sea, en alguna parte de la columna está abierta, el líquido no circula normalmente, se acumuló dentro del cráneo porque se obstruyó la salida normal que tenía y se formó esta imagen que se va como intensificando dentro del bebé durante el embarazo. Esto, por ejemplo, la columna en condiciones normales, vemos una columna en un corte sagital o longitudinal de la columna, o bien si la queremos ver en cortes transversales, vamos viendo vértebra por vértebra, que son los planos axiales, y si está la zona de la piel y de las vértebras correctamente cerradas durante todo el trayecto de la columna. Ocurre, como yo les mencioné, en la espina bífida, distintas alteraciones. Una de estas es el meningocele, donde la columna no se cerró normalmente, quedaron las vértebras abiertas, por lo tanto se acumuló líquido en forma anormal y que empieza a crecer, a formar una tumoración líquida en algún lugar de la columna. Estas alteraciones, el meningocele, puede aparecer en cualquier parte de la columna, desde la zona cervical hasta la zona sacra inclusive. Entonces, cuando uno logra ver este tipo de imágenes en un examen de rutina de esta segunda etapa o segundo trimestre del embarazo, en que teóricamente debería poderse diagnosticar, ya se puede establecer que hay una enfermedad, que hay un diagnóstico. O bien, si hay una sospecha de algo que se pueda derivar para que sea visualizado o estudiado con alguien con la mayor expertise posible. Más abajo, o en relación con el tórax, tenemos una vista muy típica que es la del corazón. Pero básicamente quiero que observen primero lo que es el tórax. En el tórax normalmente vemos obviamente el corazón, pero también deben observar que a su alrededor están los pulmones y que normalmente se deben observar como un tejido muy homogéneo, grisáceo, que no tiene mayormente zonas oscuras o muy blancas, sino que es bastante parejito.
Esta zona de acá corresponde a la columna, esto correspondería a la zona del esternón, del tórax, y rodeándolo obviamente las costillas. Nunca en una imagen del tórax debemos ver más de una línea de costillas, si no significa que no estamos viendo bien cómo se debería hacer la imagen de tórax. Generalmente cuando observamos el tórax debemos ver que el corazón está relativamente inclinado en relación al eje principal, y eso es lo normal. Está inclinado alrededor de 45 grados hacia la izquierda, que es lo que normalmente ocurre. Ahora, hay varias formas de establecer cuál es el lado izquierdo en realidad del tórax para poder decir que sí está hacia el lado izquierdo, porque bien puede ocurrir que el corazón esté desviado hacia el lado derecho y eso ya no va a ser normal. Y el corazón además no debe ocupar más de 1/3 del tamaño completo del tórax. Entonces, esas son cosas que visualmente deben estar presentes cuando uno está observando el tórax del fetito dentro del útero. Normalmente van a observar un pequeño círculo por delante de la columna que se ve entre el corazón y la columna, que corresponde básicamente a la aorta torácica, que está recorriendo el tórax de arriba a abajo. Y siempre esta aorta va a estar al lado izquierdo de la columna, si uno la mira en este sentido. Nunca debería estar al otro lado. Y nos está indicando que para ese lado está apuntando el corazón, o sea, eso es lo normal. Y eso se llama situs solitus. El corazón, ya les mencioné, tiene imágenes que son bastante típicas. Están lo que nosotros llamamos las cámaras cardíacas, que acá se la estaba mostrando, que corresponde básicamente a las dos aurículas, a los dos ventrículos, que pueden ser fácilmente observados en una ecografía haciendo el corte correcto. Tanto la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y el hecho que haya cierta simetría o una imagen normalmente vista de esta estructura, tanto de las divisiones que separan las cámaras, que son esas que llamamos la cruz del corazón, nos indica que hay cierta normalidad, porque cuando esta imagen es muy deforme, está muy deformada o asimétrica, obviamente que implica que hay algo que no está bien. Además, si uno ya se dedica más al tema ecográfico y quiere ver otras estructuras, va a poder observar con más claridad, por ejemplo, dónde está conectada la aorta con el ventrículo izquierdo, o bien la arteria que sale del ventrículo derecho, que se llama arteria pulmonar, que se va hacia un pulmón y hacia el otro pulmón. Pero estas son cosas a veces más complejas o más detallistas, que no necesariamente tienen que ser visibles o que cualquier ecografista inicialmente las pueda reconocer. Acá, por ejemplo, tenemos en una patología que tiene que ver con defectos de los tabiques, del tabique, por ejemplo, entre los dos ventrículos, lo que llamamos CIB, que es la comunicación de dos ventrículos, o sea, hay un hoyo y se comunican los dos ventrículos en forma anormal. Entonces, la cruz que veíamos inicialmente parejita, aquí no existe, porque hay una zona que no está, y esto se llama comunicación interventricular. Esta es bastante grande. Puede estar muy cerquita de la separación entre aurícula y ventrículo, en la zona que llamamos perimembranosa del tabique interventricular. O bien más distante hacia la punta del corazón, que es la zona más muscular del tabique interventricular. Y que normalmente o clínicamente, cuando nacen estos bebés, se van a reconocer fácilmente por los llamados soplos cardíacos. Cada vez que nace un bebé con una de estas alteraciones, el pediatra, al auscultarlo, va a escuchar un ruido anormal en el flujo de sangre, y es lo que conocemos como soplos.
Hay otras causas de soplo, pero esta es una de las que pueden los pediatras hacernos sospechar que había algo en el corazón que no estaba completo. Acá se ve, por ejemplo, una alteración mucho más grande, donde prácticamente hay como un gran orificio al centro del corazón. Los tabiques, tanto que separan las aurículas de los ventrículos, no están bien formados, o está incompleto el tabique principal del ventrículo, que es aquí, se forma como una abertura inmensa, que es lo que llamamos canal atrioventricular. Esto obviamente es una patología de severidad mayor, obviamente debe ser derivada precozmente para que finalmente el nacimiento ocurra donde corresponda. Por ejemplo, también podemos encontrarnos con que dentro del tórax se acumuló líquido y el corazón está como apretado, porque todo esto negro que ustedes ven es líquido. En general deben saber que en ecografía siempre los líquidos se van a ver de color negro, no importa el tipo de líquido que sea, ya sea líquido amniótico, orina, líquido dentro del estómago o dentro del cerebro, siempre se van a ver de color negro. Por lo que inmediatamente uno se da cuenta que hay una cantidad muy anormal de líquido y casi no hay pulmón. El pulmón puede que esté muy desplazado o comprimido contra las costillas y prácticamente no se va a desarrollar. Lo que una condición así hace que sea incompatible con la vida si es que llegan a ser, porque no va a tener pulmones desarrollados. Eso también es una situación extrema que obviamente tiene que llamar la atención al mirarla en la pantalla. Más abajo, voy a avanzar un poco más, acá tenemos el abdomen fetal. El abdomen fetal, que en general se debe observar en forma circular, nosotros debemos reconocer algunas estructuras habitualmente. Una de ellas es el estómago, que siempre va a ser, como yo les decía, de color negro porque tiene habitualmente líquido que hace que sea fácil reconocerlo. Al otro lado del estómago está el hígado, que siempre va a ser de un tono gris más oscuro. O bien esta pequeña sombra negra que está acá, que corresponde a la vena umbilical, que viene del cordón umbilical. Dentro del abdomen también tenemos que ver riñones, que acá no se alcanzan a detectar tan claramente. Ver una zona más negrita hacia la pelvis, que es la vejiga, que acá está rodeada de las arterias que van hacia el cordón umbilical. Y se estandariza la medida del abdomen de esta manera para que ustedes vean cómo medir el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior, en que la única imagen importante que debe verse es el estómago, parte de la vena umbilical, obviamente la columna, alguna de las vértebras de la columna, y a lo más una costilla, y nada más. En esa imagen es donde se mide el diámetro del abdomen. No deben verse, por ejemplo, los riñones, tampoco deben verse el diafragma o los pulmones, porque significa que no se está midiendo correctamente. En esta imagen, por ejemplo, del abdomen, vemos el corazón que está acá, pero aparecen otras estructuras muy irregulares alrededor del corazón. Intestinos, estómago, ese es el estómago, y acá hay un pedacito de pulmón, y esto es lo que representa una hernia del diafragma. Bueno, en este caso la hernia del lado izquierdo, porque lo que subió fue el estómago. Puede ser del lado derecho, donde al lado del corazón se va a instalar el hígado. Entonces, no es una patología rara de observar. Dentro de la ecografía de rutina, muchas veces hay que estar atento porque esta situación ocurre y debe diagnosticarse, ojalá a tiempo, para poder ver
cómo manejar el futuro de este bebé y dónde atender a la paciente. Entonces, esta es una condición que muchas veces nos encontramos haciendo ecografías de rutina y el diagnóstico de esto es una hernia diafragmática. También en el estómago o en el abdomen, más bien dicho, podemos a veces observar imágenes que nos muestran como dos estómagos grandes, dos zonas negras ovaladas que aparentemente son estómagos y que le llamamos imagen de doble burbuja, que en el fondo corresponde a una parte del duodeno y a una parte del estómago. ¿Por qué? Porque el duodeno está o obliterado o cortado o excesivamente angosto, que se conoce como atresia duodenal, donde impide que el líquido que pasa por el estómago, sigue por los intestinos, avance finalmente hacia la zona del colon. Finalmente, ¿qué se va a manifestar en este bebé? Va a ser que hay una zona negra asociada a otra zona negra dentro del abdomen donde hay acumulación de líquido y que no es raro de ver y no debiera ser difícil de diagnosticar y se llama atresia duodenal, o sea, el intestino está interrumpido y el duodeno se dilata junto con el estómago. También es súper importante reconocer en el abdomen donde está la salida del cordón umbilical, porque muchas veces donde está la salida del cordón umbilical aparece una entidad que llamamos onfalocele, que significa que la zona del ombligo está dilatada, no está cerrada completamente la pared del abdomen, justo donde nace el cordón umbilical, y esto hace que algunas estructuras del abdomen salgan hacia la zona del cordón y es lo que se llama onfalocele, que puede solamente o contener parte del estómago o intestinos, pero incluso puede a veces hasta el hígado salir hacia esta estructura dilatada que llamamos onfalocele. Es interesante porque normalmente esta enfermedad se asocia a algunos trastornos cromosómicos, por ejemplo la trisomía 18 o la trisomía 13, que normalmente tienen baja sobrevivencia. Entonces el onfalocele, que se puede observar con bastante facilidad, el nacimiento del cordón umbilical asociado al abdomen. No es raro y con mucha frecuencia veamos que en los riñones aparecen pequeñas acumulaciones de líquido que podemos determinar y medir, porque ocasionalmente la salida de la orina desde los riñones hasta llegar a la vejiga puede estar obstruida, o bien el conducto ureteral ser muy angosto o estar obstruido por valvas que impiden que la orina salga normalmente y se va a acumular este líquido justo ahí en el riñón, en la pelvis del riñón, y es lo que nosotros conocemos como pielectasia renal, que la podemos ir midiendo y ir evaluando durante el transcurso del embarazo. Generalmente, si esto ya sobrepasa un valor mayor a 10 milímetros, puede desencadenarse en una hidronefrosis fetal, donde ya la cantidad de líquido que acumula está dañando el tejido del riñón, el parénquima renal, y obviamente va a tener un pronóstico más malo al momento de que nazca, porque puede indicar que ya no hay salida hacia la vejiga de la orina. Y es una condición que se observa con frecuencia en los exámenes ecográficos. Por lo tanto, hay que ver y hay que tratar de observar cómo se ven los riñones siempre que vemos el abdomen del feto. Por otra parte, también tenemos las extremidades. Normalmente tenemos la mano, que se puede o visualizar abierta, como en este caso, o apuñada, y si está apuñada, tratar de reconocer que están las falanges visibles, el número de ellas. Acá claramente se ve que tiene los 5 dedos.
pero puede ocurrir que tenga a lo mejor un número mayor de dedos y debería, al contar la falange, poder establecer si es verdad o no sea la normal, en el sentido de que está el muslo, la zona de la rodilla, la pierna, que hace un ángulo adecuado con el pie, habitualmente un ángulo de 90 grados. Si podemos observar la planta del pie, ver también cuántos dedos se observan con facilidad. Eso normalmente no es tan difícil porque a esta edad del embarazo el fetito se mueve y el estar en movimiento a veces permite que en algunas posiciones nos deje ver esta estructura. Y una estructura que normalmente siempre reconocemos y medimos a nivel del muslo es el fémur, porque esto nos va a ayudar a determinar el peso fetal o el crecimiento del feto dentro del útero, o bien, si no se ve normal, buscar qué condición está influyendo para que sea de esa manera. Entonces las extremidades hay que observarlas detenidamente y las 4 extremidades de la misma manera. No basta con observar solamente 2 o 3, idealmente las 4. Acá está, ¿no es cierto?, establecido cómo debemos medir el fémur. Y les muestro acá una entidad que no es tan raro de ver, que llamamos el pivot, donde el ángulo normal que teníamos del pie en relación a la pierna se pierde. Esto se llama pivot o equinovaro. Hay una torsión extraña del pie donde nosotros en el plano longitudinal vemos la planta, que normalmente no debería ocurrir, porque como yo les mostrábamos, deberían ver el costado del pie. Acá está la zona del tobillo, allá se prolongan los dedos, pero no con la pierna en esta posición observar la planta. Significa que esta extremidad tiene una torsión anormal. Y acá también ustedes pueden observar que el número de dedos que se visualizan son 6, lo que llamamos polidactilia. Por lo tanto, hay una entidad, hay un síndrome genético que está generando una alteración importante de esta extremidad. Normalmente puede ser en ambos pies que tenga el mismo problema, el mismo fenómeno, o bien a veces solamente unilateral. Pero al observar las extremidades es interesante revisar este tipo de fenómenos. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de una entidad general o mayor que llamamos displasia esquelética, como por ejemplo el fémur, que es muy derechito, acá se ve totalmente curvo y más pequeño. Acá lo ven ustedes, esto debería ser rodilla, esta es la parte de la pierna, pero estas dos entidades, el fémur y los huesos de la pierna, están muy cortos y pequeños, lo que hace obviamente que la extremidad va a ser más pequeña. Y lo más probable es que si nace este bebé van a ser de una talla muy baja, o bien lo que llamamos con algún tipo de acondroplasia. Vemos por ejemplo ahí el brazo, la misma situación, los huesos del brazo, el radio, ¿no es cierto?, que está muy pequeño a lo que debería ser. El cúbito más delgadito todavía, acá se ve el húmero que está deformado y empequeñecido. Al observar las extremidades, si nosotros vemos este tipo de situación, cuando queremos medir el fémur, obviamente tiene que llamar la atención y decirnos que hay una anomalía y por lo tanto no viene normal. Eso en relación básicamente a las cosas más importantes, que me interesa mencionar cuando uno hace este examen ecográfico en este periodo del embarazo. Bueno, quiero que ustedes vean ahora un video que tengo hecho de un examen ecográfico habitual en este periodo del embarazo, para que más o menos entiendan y se familiaricen más
con el procedimiento que se va realizando a medida que uno va inspeccionando el fetito dentro del útero. Así que ahora quiero que lo vayan observando y les voy a ir mostrando algunos pequeños detalles de las cosas que se van mostrando en la pantalla. Normalmente nosotros podemos establecer, como ustedes ven ahí, que hay un ritmo cardíaco. Uno trata de reconocer de arriba del útero hasta abajo del útero dónde están las distintas estructuras fetales que queremos medir y observar. Una vez que hacemos eso, ya podemos buscar específicamente las partes que me interesa poder reconocer. En este caso, acá tenemos el cráneo fetal, ¿no es cierto?, la cabeza, con las estructuras como yo le mencionaba. Acá se veía el cavum septum pellucidum, esto es lo que llamamos el tálamo. Esta es la parte posterior de la cabeza, o sea, el occipucio, y acá está la parte de la frente. Una vez que logremos un plano adecuado, vamos a hacer las mediciones como corresponde. Hacia los lados están los ventrículos, pero normalmente, como yo les explicaba, se va a ver mucho mejor la zona más lejana a la emisión del sonido o donde estamos emitiendo el haz de sonido. En cambio, la parte cercana se ve de manera más deteriorada. Aquí hay un plano ya fijado para poder posteriormente medirlo, y podemos hacer otros planos, otros cortes para medir algunas estructuras dentro del mismo cráneo. Ahí se ve claramente el ventrículo lateral, donde tiene una pequeña cantidad de líquido acumulado. Acá no se visualiza tan claramente porque este es un plano un poquito más bajo. Ahí ustedes ven, por ejemplo, el perfil fetal, donde destaca la nariz, los labios y el mentón. Dentro del líquido amniótico siempre vamos a encontrar otras estructuras que están antes o al lado de la imagen que estamos observando. En este caso vemos, por ejemplo, el cordón umbilical, que está ahí precisamente delante de la cara, y ahí se ve la cara en un corte de perfil o sagital, el ojo, el hueso nasal, ¿no es cierto?, el labio superior, el labio inferior, el mentón. Acá, mientras tanto, se procede a la medición, el diámetro biparietal, que nos va a dar una medida que nos relaciona inmediatamente, como les explicaba, con una edad gestacional. También podemos ver el diámetro occipitofrontal. Posteriormente, para poder lograr establecer si nuestra edad gestacional es la correcta, deberemos seguir haciendo mediciones. Una medición importante que nos ayuda bastante es la medición del cerebelo, que se logra identificar en esa zona del cráneo. Acá se ve el cavum septum pellucidum, acá se ve en la parte posterior el cerebelo. Esta estructura, que se llama cavum, deben verla siempre. El no verla no es normal. Lo mismo que la forma en que el cerebelo se puede visualizar. Una vez que se logre la mejor imagen, se va a fijar en la pantalla y la vamos a poder medir. Lo mismo que como medimos el cerebelo, podemos medir algunas zonas muy importantes, por ejemplo la que está detrás del cerebelo, que se llama cisterna magna, porque si está muy dilatada es patológico, o si está desaparecida también es patológico. Acá, por ejemplo, se ve el cerebelo, que es como una forma riñonada, que es fácilmente medible. En un corte un poquito mayor, más alto, vamos a ver el ventrículo lateral, que si tiene una cantidad de líquido mayor de lo normal, nos va a indicar que hay una patología en el desarrollo del cerebro de este bebé. A esto nosotros le llamamos la zona del atrium. Acá está el cerebelo, ahí se mide, lo que relaciona esta medida con la edad gestacional que tiene este bebé. Y acá la medición del atrium para establecer si está dentro de los rangos de normalidad, que nunca debe ser mayor a 10 milímetros. Si no, hay una acumulación excesiva de líquido dentro del cráneo. Ahí, por ejemplo, se ve la lengua saliendo de la boca del fetito. Se ven los labios, entonces,
que están alrededor de la boca, o sea, formando la boca, alrededor de la lengua, y se ven totalmente indemnes. En un corte un poquito más bajo, a nivel del tórax, como yo les explicaba, está el corazón, pero también se ven los pulmones, que se ven generalmente más grisáceos, pero de un tono parejo. ¿Se fijan? Acá está el corazón, en la posición en que está actualmente el feto dentro del útero, está el ritmo cardíaco, que lo podemos escuchar, vemos que la ritmicidad es la normal, por lo tanto ya descartamos que tenga algún proceso de arritmia, y enseguida medimos la frecuencia cardíaca y establecemos que está en una frecuencia de 141 latidos por minuto, que es absolutamente normal. En la imagen cardíaca vamos a observar, por ejemplo, vamos a medir, en esta imagen primero vamos a medir el abdomen, que es otra de las medidas importantes que nosotros hacemos cuando queremos determinar sobre todo el peso del feto. Y una estructura que siempre les dije que debería verse es el estómago. El estómago, que está ahí claramente, la vena umbilical en la zona cercana al hígado, también la debemos ver normalmente, esta zona más blanquita que corresponde a la columna. Ese es el perímetro del abdomen que normalmente es el que medimos. Y en las extremidades, que ya les mencioné, habitualmente se logra una imagen lo más nítida del fémur, que es ese hueso que está en el muslo, para poder también establecer las medidas necesarias que nos indiquen la edad gestacional y el peso fetal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este instante? Estableciendo los cortes más propicios para poder realizar esas medidas. ¿Ven? Ahí se ve el hueso del fémur. Hay que buscarlo de manera que uno pueda medirlo perfectamente. Ahí está el abdomen. Uno trata de dar el perímetro lo más parejo posible, lo más circular posible, porque eso es lo que más se va a acercar a la realidad. Ahí se ve claramente el estómago. Cuando ustedes hagan esta medición, tienen que ver el estómago perfectamente. La zona de la vena umbilical, en lo que nosotros llamamos la zona del seno portal, a nivel del hígado, el fémur en esa zona, y ahí se está midiendo el abdomen. Siempre el abdomen se mide de piel a piel, ya sea en el diámetro anterior como en el diámetro transverso, y el fémur se mide, como está mostrado ahí en la pantalla, de un extremo a otro de los puntos de osificación más periféricos, de un lado al otro lado, de tal manera de tener un valor que es lo que nos va a dar finalmente el tamaño fetal. Vamos a volver ahora a lo que es tórax, una vez que ya tenemos las medidas más importantes determinadas, tanto a nivel del cráneo como a nivel de abdomen y extremidad, para hacer una revisión ya más detallada de estos órganos, tanto torácicos como abdominales, que es lo que nos interesa ver. Este es un corte longitudinal del tórax y del abdomen. Ahora en un corte transversal vemos el abdomen acá y el tórax, inmediatamente la parte superior, acá, para que ustedes visualicen lo que conversábamos acerca de las cámaras cardíacas, la cruz del corazón. Esta aorta me indica que para acá está el lado izquierdo. Entonces, si nosotros ponemos esta guía, que es el lápiz, en este sentido, vemos que el corazón apunta con más normalidad hacia el lado izquierdo. Eso. Y esos son los 45 grados normales que debe tener el corazón, rodeado por el pulmón. Acá se ven claramente las cavidades cardíacas, se identifica perfectamente la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Los ventrículos no son iguales. El ventrículo derecho siempre tiene algunas estructuras internas que lo hacen diferenciado del ventrículo izquierdo. Esto es un corte un poquito más alto sobre el corazón, donde están mostrando los vasos arteriales que salen del corazón básicamente.
Esta es la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho y al medio está la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo. Y acompañando a ello hay otro vaso que se llama, ahí está, la vena cava superior, que va en dirección hacia la aurícula. Ahí ven el corazón, ¿no es cierto? El corazón siempre lo observamos obviamente en movimiento para ver cuál es la dinámica de funcionamiento, que el tabique esté perfectamente indemne, que no haya flujos de sangre pasando de un lado al otro, como se ve acá en el monitor. La sangre circula pero en forma independiente entre las cavidades que están unidas dentro del corazón y separadas por este tabique. Lo mismo a nivel de la aurícula. Con eso ya podemos decir que lo menos probable es que tenga un defecto de los tabiques o la comunicación interventricular que yo les mencioné antes. Ahí está, por ejemplo, el ventrículo derecho y cómo sale la sangre hacia la arteria pulmonar que la lleva hacia los pulmones. Paralelamente también en otros cortes ¿sí? Se ve cómo del ventrículo izquierdo va saliendo la sangre hacia la aorta. Eso es importante porque estableciendo que estas rutas de comunicación dentro del corazón y la aorta y la arteria de los pulmones, una vez que logramos hacer ese tipo de observación, nos da bastante más tranquilidad en el sentido de que puede irse descartando alguna malformación congénita cardíaca que está entre las más frecuentes y que es de las que más cuesta a veces diagnosticar. Por lo tanto, si algo no nos parece normal o nos parece muy sospechoso de que es patológico, idealmente siempre debemos derivarla para que se le haga el examen más específico, más de especialidad y poder descartar finalmente si realmente hay algo anormal o no. Así que cuando ustedes observan el tórax y observan el área cardíaca, también tienen que ver que está el área pulmonar correctamente, no existe líquido acá acumulado, ¿se fijan? Rodeando los pulmones por ninguno de los dos lados, tampoco rodeando el corazón, porque si hay acumulación de imágenes negras cercanas, obviamente hay algo que no es normal, o ya sean de forma redondeada como quiste o en forma laminar como muchas veces está el líquido que rodea los pulmones. Ahí está el corazón en distintas formas de cómo uno lo va examinando para poder tener la tranquilidad y decir que va desarrollándose correctamente. Ahí se ve la salida que yo les mencionaba de la sangre por la aorta. O sea, este es el ventrículo izquierdo que se continúa con la aorta y con sus válvulas funcionando normalmente. Así que eso es una muy buena imagen para poder decir que tanto los vasos arteriales que están saliendo del corazón como el corazón mismo se ve normal. También les mencioné, hay que observar la columna, ¿cierto? En el corte longitudinal vemos que la columna tenga la indemnidad normal, de que las vértebras están más o menos simétricamente formadas, que no hay aberturas en la columna. Este es un corte relativamente sagital o longitudinal, se ve el abdomen hacia arriba, la columna abajo, la línea en realidad se ve bastante pareja. Cuando la columna se ve hacia arriba es mucho más fácil de observar que cuando está aquí abajo. Acá se ven los cortes transversales de la columna para mostrar que no existen en el fondo tumoraciones patológicas ni hacia la zona del sacro. Acá vemos la vejiga y rodeada de las arterias que desde la vejiga llegan al cordón umbilical y forman las arterias umbilicales. Y otro hecho que no lo mencioné anteriormente, pero también en estos cortes es fácil de establecer el sexo del feto. En este caso estamos hablando de un sexo femenino. Bueno, esto ha sido una pequeña muestra, un resumen
de las cosas importantes y más interesantes en el desarrollo del embarazo, como es este periodo que es el segundo trimestre, donde debemos observar muchas situaciones o muchos detalles importantes para poder tener un diagnóstico correcto de la salud del feto y poderle dar la tranquilidad adecuada a los padres, ¿no es cierto?, para que sepan cómo viene su hijo. O bien, si hay algo que no está bien, que es sospechoso de alguna enfermedad, se le puede informar para que también sea derivado a un lugar donde alguien con más expertise o un especialista pueda volver a revisar lo que se está informando y ver si realmente había algo anormal o no. Así que espero que les pueda ser de utilidad para poder desarrollar los exámenes ecográficos lo más correcto posible. Muchas gracias.